Muy buenos días para todos, les bendecimos en esta mañana, ya casi tarde. Queremos saludarlos y agradecer a Dios por sus vidas, por sus casas, por sus familias, por sus ministerios y por todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Estos son tiempos en medio de las crisis mundiales, son tiempos que la iglesia debe aprovechar, tiempos para orar, tiempos para buscar de Dios, tiempos para acercarnos a Dios, tiempos para tener más comunión directa con Dios. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo, por su vida. Y yo quiero invitarle a que unidos oremos para que el Espíritu Santo traiga claridad a través de esta palabra, traiga un cambio y traiga dirección a través de esta palabra. Padre, en este día ponemos delante de tu presencia este tiempo. Oramos para que tomes el control y que a través de esta palabra, Señor, cada vida sea edificada. Cada vida, Señor, pueda entender tus propósitos, tus planes. Que esta palabra traiga la revelación adecuada que el espíritu de cada persona está necesitando. Bendecimos a Colombia, bendecimos a las naciones, bendecimos la tierra, bendecimos la iglesia en el mundo entero, Señor, tu pueblo, tu iglesia, tu amada. Bendecimos tu nombre, Señor, y declaramos vida a través de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aprovecho rápidamente para recordarles dos libros que Dios nos ha permitido escribir, que ya están publicados. Empodérate con la palabra, el primer libro que escribí, y este libro que se llama Identidad, que es el primer libro que escribí junto con mi esposa. Son libros que usted los puede adquirir a través de este ministerio directamente para... Nosotros lo estamos distribuyendo directamente. Y el tercer libro que escribí, que publicamos ahora el 2 de mayo. Es un libro que va a traer mucha revelación, mucha importancia, mucha claridad, mucha administración. Y hoy es miércoles 28. Hoy estamos en la noche haciendo un tercer prelanzamiento para que conozcas el contenido. Por ahora quiero enfocarme, si me permite, en el libro de Números. Este tema lo he titulado El final de los glotones. El final de los glotones. Números capítulo 11, tengo la versión Dios habla hoy. Voy a leer el verso 4, el verso 20, el verso 33 y el verso 34. Números 11, verso 4 dice: entre los israelitas se habían mezclado gente de toda clase. Esa palabra es importante. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, subraya esa palabra, que solo pensaban en comer. Póngale también resaltadora a esa palabra, gente de toda clase que solo pensaba en comer. Según este texto, hay gente, para Dios existe su pueblo, su iglesia, pero según este texto, para Dios existe gente de toda clase que solo piensa en comer, y es en eso en lo que nos vamos a enfocar. Que solo pensaban en comer, y los israelitas, dejándose llevar por ello, se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer. Ahora vamos al verso 20. El verso 20 declara lo siguiente: comerán carne, ya está hablando Dios, durante todo un mes, hasta que les salga por las narices y les dé asco, porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy en medio de ellos, y han llorado y han dicho ante mí: ¿para qué salimos de Egipto? Y vamos a ver el 33 y el 34 que dice: pero apenas estaban masticando los israelitas la carne de las codornices, cuando el Señor se enfureció contra ellos y los castigó, haciendo morir a mucha gente. Por eso le pusieron a ese lugar el nombre de Kibrot Hatabá, porque allí enterraron a los que solo pensaban en comer. Enterraron a los que solo pensaban en comer. Tres cosas importantes, tres aspectos importantes que acabamos de ver dentro de estos versículos que acabé de leer. En primer lugar, quiero que entienda que esta gente de la que está hablando Dios no era judía, no hacía parte del pueblo de Dios. Esta era gente que se había mezclado, pero era gente común y corriente. La característica de estas personas, según Dios, era que solamente pensaban en comer, solamente pensaban en ellos, en beneficiarse a ellos mismos. Dentro de lo que acabamos de leer, también importante para resaltar, la palabra nos enseña que estas personas
provocaron con su comportamiento, con su vocabulario, con su dialecto, con su necesidad, provocaron a que los israelitas, el pueblo de Dios, también se rebelaran contra Dios. Nota lo importante de tener cuidado de caminar o de escuchar a aquellas personas que solo piensan en comer, que solo piensan en su vestido, en su ropa, en sus diarios gastos, en resolver sus deudas, su necesidad, porque esa gente, según la Biblia, es gente que tiene un espíritu de contaminación. Y quiero repetir, la gente que solo piensa en comer, que solo piensa en vestir, que solo piensa en sus propios deseos, en sus propios placeres, la gente que solo está preocupada por sus propios intereses, es gente peligrosa porque es gente que trae un espíritu de contaminación al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios se relaciona, se mezcla con este tipo de gente, es probable entonces 100% que el pueblo de Dios termine contaminado con esa cultura y termine viniendo en contra de Dios. Esta gente era mezclada. Esta gente es aquella gente que representa a la gente que está dentro de una iglesia, dentro de una visión, dentro de un ministerio, pero que no son parte ni del ministerio ni de la visión. Pueden estar en la iglesia con nosotros, pueden estar congregados contigo, pero no son parte de ese ministerio y no son parte de esa visión. Y como tercera característica, son gente sin visión y son gente que piensan en pensamientos personales, pensamientos propios y pensamientos únicos para su bienestar. Ese tipo de personas es peligrosa y de ese tipo de personas la iglesia cristiana está llena. Importante entender que según leemos en número 11, ellos contaminaron al pueblo de Dios. Fue esta gente la que incitó en esta escena de números 11 a que el pueblo de Dios se viniese en murmuración y en crítica delante de Dios. ¿Quiénes son esas personas? Son aquellas personas que hablan constantemente de la situación, constantemente de la crisis, constantemente de la necesidad, de la escasez. Es esas personas que constantemente están hablando de que no tienen, de que no les alcanza, de que no tienen para comer, de que todo lo que ganan no les alcanza, que la crisis está mal, que el mundo está mal, que el mundo está en crisis financiero, que esto se va a acabar, que no hay esperanza. Es ese tipo de personas que con ese vocabulario, que con ese lenguaje contaminan al pueblo de Dios, desaniman al pueblo de Dios y número 3, incitan al pueblo de Dios, seducen al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios, al escuchar ese tipo de queja, ese tipo de reclamo, ese tipo de murmuración, se vengan en murmuración contra Dios y en este caso contra tus siervos. Esta es gente que murmura por causa de la situación, de la escasez, por causa de la falta de alimento, de la falta de empleo, de la falta de oportunidad. Cuando nosotros hablamos del ambiente original, conforme Dios estableció todas las cosas, dentro del ambiente original o dentro del ambiente correcto de Dios, no se piensa en la comida. Mira esto que dice Génesis capítulo 1, verso 29, hablando del ambiente original. Génesis 1:29 dice, después les dijo, miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto, todo esto les servirá de alimento. Ahora Génesis 2:16 les dio esta orden diciendo, puedes comer del fruto de todos los árboles y del jardín. Estos textos de Génesis nos está enseñando por la palabra de Dios que en el ambiente original donde estamos conectados 100% con Dios, Dios proveerá todo lo que necesites y allí en ese ambiente de Dios, el ambiente espiritual correcto, no habrá necesidad de pensar en lo que voy a comer, en lo que voy a vestir, en lo que voy a vivir, en qué será de mi mañana, en si habrá para pagar o no habrá para pagar. Cuando tú estás en el ambiente espiritual correcto, cuando tú estás en el diseño original de Dios, cuando verdaderamente estás conectado a Dios, Dios se encargará de proveer sin necesidad de que tú pienses, sin necesidad de que tú lo hables y sin necesidad de que tú tan siquiera lo quieras orar para que Dios lo haga. Fuera del ambiente original espiritual y fuera del ambiente correcto espiritual, sucede lo siguiente. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo comer, y al polvo volverás. Génesis 3:19 nos está dando a entender que estar pendiente de la comida y que estar pendiente del qué será del mañana, de cómo vamos a pagar la deuda, de cómo vamos a pagar el mes, de cómo pagar la renta, de cómo conseguimos para los niños, de cómo conseguimos para sostenernos. Este pasaje de Génesis 3:19 nos está hablando que esta gente está separada de Dios. La gente que está separada de Dios es la gente que piensa. Quiero recapitular rápidamente por el tiempo. En Números 11 nos damos cuenta que hay dos tipos de personas, el pueblo de Dios y los que se mezclaron. Los que se mezclaron traían una cultura completamente diferente porque estaban enfocados en las necesidades diarias. Debido a esa necesidad diaria, ellos incitaron al pueblo de Dios con su murmuración y queja para que se vinieran en contra de Dios a murmurar a Dios. Gente común, gente sin visión, gente sin propósito, gente que solo piensa en su necesidad diaria. Luego vimos que en Génesis 1:29 y en Génesis 2:16 la Biblia nos enseña el ambiente correcto en el que nosotros debemos estar. Dentro del ambiente espiritual correcto no hay escasez, no hay necesidad, porque Dios provee los recursos sin que yo tenga necesidad de pedirlos. Pero vemos en Génesis 3:19 que cuando el hombre fue separado de Dios y separado de la presencia de Dios, a el hombre le tocó salir a buscar sus recursos, salir a buscar cómo comer, salir a buscar cómo sostenerse y salir a buscar cómo mantenerse. Pedro, vemos en la Biblia, en Mateo 27:17, que Pedro, cuando está junto a Jesús, dice: pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique, y en su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Lleva y págalos. Nota que Pedro, cuando está con Jesús, unido a Dios, en el ambiente correcto, Pedro no tiene necesidad de pedir porque Dios provee los recursos, y Pedro no tiene necesidad de reclamarle a Dios algo porque Dios está pendiente de Pedro, y Pedro no está pensando en qué vestir, en qué comer, porque Dios, Jesús, está pendiente de él y Jesús le provee automáticamente todo. Pero vemos que el mismo Pedro que se aparta de Jesús, dice: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. En Mateo 27:17, Pedro está unido a Jesús en el ambiente espiritual correcto, y Jesús le provee a Pedro todas las necesidades sin que Pedro le hable. Pero en Lucas 5:4-5 vemos que Pedro ha intentado toda la noche conseguir recursos y no lo ha logrado, porque en la escena de Lucas 15 Pedro ya está separado de Jesús. De la misma manera, en Génesis capítulo 1:29 y 2:16 vemos que que Adán, el primer hombre que representa a la iglesia hoy en día, ese Adán estaba dentro del ambiente correcto, unido a Dios, y Dios le puso todos los recursos a su mano. Pero en Génesis 3:19 nos damos cuenta que Adán es echado de la presencia de Dios, y al estar fuera de la presencia de Dios, Adán pierde por completo la posibilidad de que Dios le provea, y Adán tiene que ir a buscar. Esto nos está enseñando que cuando una persona se separa de Dios, tiene que ir a buscar su alimento. Por eso es que aquella gente que está pensando en comer, en vestir, en vivir, en el agua, en pagar arriendo, en pagar los niños, en los útiles, en el arriendo, etcétera, etcétera, en su diaria necesidad, habla de que es gente que no hace parte del pueblo de Dios, y habla de que es gente que está separada de Dios. Fue separada de Dios, y cuando tú estás separado de Dios, nada puedes hacer. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él dará fruto, pues sin mí ustedes nada pueden hacer. Juan 15:15. Significa entonces que para dar fruto, sin pedir, sin orar y sin buscar, solo debo estar unido a Jesús. Pero Jesús dice que todo aquel que no da frutos, que todo aquel que mendiga un pan, que todo aquel que está todos los días pensando en cómo producir, que se queja porque no tiene, es porque está separado de Dios. Ahora yo quiero rápidamente hacer una pregunta. ¿Sabes por qué Adán fue sacado de la presencia de Dios? ¿Realmente sabes por qué fue sacado de la presencia de Dios? La respuesta es simple: porque Adán comió. Note lo importante que es. Hoy esto es un tema muy fuerte, no tengo tiempo para hablar de ello.
Sé que es muy grueso para muchas personas, no lo van a entender. Adán comió y fue sacado del Edén. ¿Por qué fue sacado de la presencia de Dios para ir a conseguir sus propios recursos con sudor y esfuerzo? Porque comió. ¿Por qué crees tú que Dios relaciona la comida que comió Adán con tener que salir a buscar los recursos? Porque Adán estaba conectado, perdió de vista el ambiente espiritual, perdió de vista el ambiente correcto y Adán comió lo que no debía comer. Adán se preocupó por comer, Adán se preocupó por vestir, Adán se preocupó por nutrirse, por conseguir algo. Cuando Dios le había dado todo a Adán, Adán se preocupó. El día en que Adán se preocupó por conseguir algo él mismo, entonces comió y fue sacado del Edén, de la presencia, y le tocó ir a buscar trabajo, a emplearse y mirar cómo con sus propias fuerzas resolvía. Estos hombres de Israel se mezclaron y fueron sacados. Y cuando fueron sacados, los versos 33 y 34 dice que fueron muertos y enterrados en ese lugar. Desafortunadamente muchos cristianos no creen que por estar en esa actitud del pedir, en esa actitud del mendigar, en esa actitud de pensar que como, que visto, cómo pago, cómo vamos a hacer, cómo vamos a resolver, ellos ignoran que están muertos espiritualmente. Cuando el pueblo de Israel se mezcló, cuando ese pueblo se mezcló con Israel y estaban enfocados solamente en comer, murieron por la comida, murieron por la glotonería y murieron por buscar las necesidades básicas. Fueron enterrados allí. Adán, cuando comió lo que no debía comer, cuando se preocupó por sostenerse a sí mismo, Adán fue sacado y murió espiritualmente. Y déjame decirte lo que dice aquí en Mateo 6 para la iglesia 31-32. No os afanéis diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Jesús dijo que no pensáramos en estas cosas porque los gentiles son los que piensan. En otras palabras, Jesús los llamó gentiles. ¿A quiénes llamó gentiles Jesús? A los que piensan en comer, en beber y en vestir. A los que viven diariamente pensando cómo pagar, cómo resolver, cómo conseguir. Ahora, ¿qué significa gentiles? ¿Por qué Jesús los llamó gentiles? Gentil significa uno que no pertenece al pueblo elegido e incrédulo. Uno que no pertenece uno que no pertenece al pueblo elegido y incircunciso o incrédulo. De manera que Jesús está diciendo que una persona de la iglesia que piensa en comer, en vestir, en beber, en cómo pagar, en qué hacer, es un gentil. Y un gentil para Dios es uno que no pertenece al pueblo elegido de Dios y un incircunciso. En otras palabras, un gentil es uno que está muerto espiritualmente, muerto en su pecado y muerto porque es gente común. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y Pablo en Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, para cerrar, de repente escucho una voz allí carnal, una voz religiosa que me dice: sí, pero la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. Es verdad que la Biblia dice que el que no trabaja, no come. Sin embargo, yo no estoy enseñando que no debemos trabajar, sino que lo que en el Espíritu estoy enseñando es que no te enfoques en el trabajo, no le des prioridad ni tu fuerza ni tu energía, no te desgastes pensando cómo conseguir, cómo hacer, cómo vas a pagar, porque eso te hace gentil, o eso te hace un muerto espiritual, o eso te hace uno que no es elegido, o uno que es incircunciso, o eso te hace ser llamado gente común, o eso te va a hacer morir en tu desierto y en tu necesidad, o ser sacado de la presencia como fue sacado Adán. Y si tú dices que el que no trabaja no come, justificando eso, entonces yo quiero decirte que Jesús dijo en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. En otras palabras, el reino debe ser tu prioridad. Al reino debemos darle toda nuestra atención, fuerza y energía. Y cuando encuentres el reino, este te dará como respuesta tu comida y tu sustento.
correcto. No estoy diciendo que no trabajes, estoy diciendo que si tuvieras la mentalidad, el espíritu y la pasión de darle tu vida al reino, de darle tu tiempo al reino, de darle tus fuerzas al reino, como se la das a tu empleo, como se la das a su trabajo, como se la das a tus necesidades diarias y mentales, entonces estarías siendo provisto por Dios. Pero como te desvives por lo anterior que mencioné, es decir, le dedicas tu fuerza a cómo conseguir y a cómo proveerte, entonces eres sacado, y cuando eres sacado de la presencia, pierdes de vista la provisión de Dios. Bendiciones.